Ok, bienvenidos a la segunda lección de este curso, las enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando quién es el verdadero Dios. Y la vez pasada estudiamos Dios el Padre. Y hoy empezamos nuestra lección y vamos a tener algunas lecciones acerca de Jesús el Hijo. ¿Quién es? ¿Cómo nos salvó? ¿Y qué hace ahora? Y todo. Ujú. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo, Jesús, para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más, para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la segunda lección de cada curso, otra vez le damos el recordatorio de que queremos mostrar respeto a todos en la clase y durante el transcurso de la clase, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Siempre queremos recordar y actuar en una manera digna del evangelio que proclamamos, porque queremos ser luces muy brillantes, dando a otras personas una esperanza. Y parte de eso puede ser en nuestro comportamiento. Tal vez nuestro comportamiento puede llamar la atención a alguien y ellos van a acercarnos y preguntarnos, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces eso? Y en esa oportunidad podemos dar un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con algunas preguntas de repaso que vienen del video y de la preparación de la clase de hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? Bueno, Adelante, Luis. bueno, déjame buscar el guión. Ok, ya lo pues, Jesús fue un humano, fue, fue Dios y fue humano. Su parte humana como está, en que nació por el vientre de la Virgen María. Esa es una particularidad. La primera parte de su humanidad, que nace de la Virgen María bajo la ley de Dios como ser humano. Y otra cosa que vimos allí en esa historia de Juan 11 es que él llora la muerte de Lázaro. Él, él se comporta como un humano, él llora la muerte de su amigo. Eso lo podemos ver en Timoteo, 1 Timoteo 2.5 o 2.5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y también podemos ver en Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley. Sí, O sea son versículos muy buenos y de hecho vamos a estudiarlos un poco más adelante, pero estamos pensando solamente ahora en Juan 11. Y usted mencionó que que Jesús lloró por la muerte de su amigo. lloró, Ujú, ujú. lloró, se comportó allí como un humano. Sí, excelente. Entonces vemos la humanidad de Jesús en sus lágrimas. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro. ¿Alguien más quiere agregar algo? En el 33 dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice.
Ujú, ujú. Entonces ¿sí? vemos una emoción muy fuerte. Ujú. Sintió compasión de la familia de Lázaro, que dice Pedro Javier en el grupo de chat. Sí, en el chat. Am, y bienvenidos damos a Renzo. Él solamente puede escucharnos. Entonces, ok, gracias por avisarme, Renzo. Ujú. También en el capítulo vemos la humanidad de Jesús en su interactuar con otras personas. Entonces, él tenía conversaciones, él se acercó a personas. También en su caminar de un lugar a otro lugar. Entonces, él, como nosotros, tenía que viajar, tenía que caminar, tenía que ir como un ser humano. Ahora, ¿qué partes de Juan 11, pensando en Juan 11, muestran la divinidad de Jesús? Antes consideramos la humanidad de Jesús, que es un ser humano. Ahora vamos a ver en Juan 11 qué evidencia vemos para la divinidad de Jesús. Es Dios. Adelante. Eh, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón? Una parte donde veo la divinidad de Jesús Ujú. puede ser en la confesión que hace Marta sobre Ah, él, ujú, cuando Jesús se da a sí mismo el título de ser la misma resurrección ujú, y la vida, ujú. y el único camino por el cual se obtiene la salvación. Muy bien. Solamente Dios puede decir eso. Solamente Dios puede prometer la resurrección porque Él tiene poder sobre la muerte. Entonces, am, muy bien. Buena observación de la divinidad de Jesús. ¿Qué más vemos en Juan 11? En el 25 dice Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. En el 43, ahí es más grande lo que hace cuando le dice, Lázaro, ven Ujú, afuera. ujú. Muy bien. Y también Renzo dice que el mismo hecho de resucitar a Lázaro. Sí, Sí. exactamente. Él tiene poder sobre nuestro enemigo más feroz, la muerte. Cada uno de nosotros vamos a morir, pues, a menos que Jesús venga antes de nuestra muerte, pero estamos en el camino a nuestro propio funeral. Entonces, ustedes sí, muy bien, en el resucitar a Lázaro de entre los muertos y también en las palabras de Jesús mismo. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá. Palabras excelentes. Entonces, tal vez algún día o pronto o no sé, cuando ustedes en su familia o en su círculo de amigos o en su círculo de colegas en el trabajo se enteran de una muerte de alguien, alguien fallece, piensen en Juan 11. Tal vez usted puede compartir algunas de las promesas consoladoras de Juan 11 con esa persona. Tal vez esas mismas palabras de Jesús puede ser algo que usted puede decirle. Muchas veces no sabemos cómo, qué digo, qué digo. Pues mejor si decimos las palabras de Jesús en momentos como esos. Pues también podemos agregar, si me permite, eh, una de las manifestaciones de su divinidad es que la Biblia también le da nombres divinos, Ujú. o Sí, Emmanuel, Dios con nosotros. vamos a ver Ese es eso. Esto solamente es un bocado o de la lección. Solamente estamos empezando, pero pronto vamos a ver los nombres divinos de Jesús, sus atributos divinos y también sus acciones. Ujú. es el Mesías, el Mesías. Muy bien. Ok, la tercera pregunta es
¿está bien decir que Dios murió en la cruz? ¿Está bien decir eso? Parece muy chocante. Parece ilógico. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Tal vez vamos con Mario. ¿Quiere Sí, opinar? de mi punto de vista, o sea, sí, porque Él se hizo humano para pagar nuestros pecados y Ujú, resucitó porque es Dios, o sea, Él 100% humano, ujú. 100% Dios. Sí, muy bien. Entonces, tal vez algunos de ustedes son aficionados de las matemáticas. Y entonces podemos pensar en Sí, una ecuación de matemáticas. Jesús es Dios. Hemos visto eso en algunas de las preguntas que hemos visto y vamos a profundizar ese hecho un poco más adelante. Sí, Y sí, pastor. sí, Martín. Sí, ay, caray, disculpe que lo interrumpa. No, 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 está Eh, bien. sí, sí, es que aquí es importante recalcar. En la pregunta nos pregunta que si Dios murió en la cruz. Hay que reconocer que Dios nunca muere. Ujú, ujú, El que también debemos de saber o de conocer que Jesús tiene dos naturalezas, la ujú, humana y la divina. Así ujú, como aquí dice usted en la palabra que escribió, que Jesús es Dios. ujú, Entonces, por lo tanto, el que murió fue el Jesús humano en en la humanidad. Jesús en su mm, humanidad murió, pero Jesús divino se mantiene. Entonces, hay que reconocer las dos personalidades de Jesús, el ujú. humana y la divina. Gracias. De verdad, sí, es correcto decir que Jesús tiene dos naturalezas. Él es completamente ser humano y Él es completamente Dios en la misma persona. Entonces, que tengamos cuidado cuando intentamos a separar las naturalezas de Jesús. Ok, esta parte de Jesús padeció y murió y esta parte de Jesús no murió. Cuando consideramos la persona de Jesús, tenemos que considerar las dos naturalezas juntas. Entonces, y usted tiene razón, Dios no muere, Dios no muere y sería incorrecto, no queremos decir que Dios el Padre murió, porque Dios el Padre no murió. Y sería incorrecto y no queremos decir que Dios, el Espíritu Santo, murió. Eso sería incorrecto. Pero en el caso de Jesús, y eso es algo que no vamos a entender, no podemos comprenderlo, pero Jesús es completamente Dios y Jesús murió, entonces Dios murió. Decir Dios murió en la cruz es ser fiel a las escrituras. No podemos entenderlo. Nuestras mentes se explotan Sí. cuando tratamos de entender eso, pero es parte de la salvación. ¿Algunas preguntas? Yo sé que eso es tal vez algo nuevo. No, sí, 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 entendible, sí, entendible. Ujú, ujú. Muy bien. sí, 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 es correcto. Eh, Oh, en algunos casos no se puede separar, en otros casos sí se puede este, darle a cada quien su lugar. ¿Sí? ujú. Gracias. Y Luis, usted tiene una mala conexión con el internet. Entonces, cuando no esté hablando, favor de desactivar su micrófono. Gracias. Pero hable cuando quiera. Queremos Sí, escuchar sus respuestas y todo, pero ujú. ¿Alguien más? A ver, voy a buscar en el sí, chat. pastor. Sí. Nada más aquí en la confusión que hubo. Sí, es cierto que Dios el Padre fue el que no murió. Que el Hijo sí tiene que morir, pero para poder morir tiene que ser humano, pero también tiene que ser Dios, porque los humanos no podemos, ningún Ujú, ser humano ujú, podría ser nuestro sustituto. Entonces, por esta razón, sí, como usted dice, sí es un poco complejo tratar de conocer porque nuestra mente finita no alcanza a comprender.
Sí. Pero sí, sí. No sé si me entendí, me di a entender pues en mis respuestas que di hace en el momento anterior. No, gracias por su aclaración. Y sí, siempre queremos hablar con cuidado cuando hablamos de temas Sí, tan grandes, sí. porque sí, sí, queremos hablar lo que la Biblia dice y no queremos hablar más o decir más que la Biblia dice y no queremos decir menos que la Biblia dice. Sí, así es, entendido, entendido. Muy bien. En el grupo de chat dice, es como afirmar un error. La madre de Jesús es María, entonces la madre de Dios es María. Y, y esa falacia nos lleva a una herejía. Jesús entregó su espíritu al Padre en la cruz. Quiero hablar un poco de este tema porque especialmente en América Latina se trata mucho de algunas doctrinas falsas acerca de María. ¿Es correcto decir que María es la madre de Dios? Yo opinaría que en cierto grado es correcto llamarle así, pero entendiendo bien términos. Ujú, Es decir, que María es madre de Dios, no en el sentido de que es procreadora de Dios, sino que María fue portadora de Dios ujú, y a ujú. través de la cual Dios el Hijo nació. Y ahí podemos decir que así como Jesús murió, es decir, Dios murió en la cruz, Dios nació de María, pero entendiendo no que haya sido creado en María, sino que María fue portadora de Dios. Ujú, ujú. Sí, gracias. Creo que eso fue una explicación muy buena. Sabemos que Dios el Hijo, entonces Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no tiene principio, es Dios desde la eternidad. Pero cuando hablamos de Jesús, Jesús es Dios, Jesús es completamente Dios. Entonces, cuando Jesús nació, un bebé nació y ese bebé fue el creador del universo, fue Dios en la carne, se encarnó el verbo en ese momento. Entonces, es correcto decir, es bíblico decir que María es la madre de Dios. María es la portadora de Dios. Ahora, siempre en conversaciones así no vamos a dejarlo así. Vamos a ver en las escrituras que María también es una pecadora quien necesitaba a un Salvador y Jesús, su propio Hijo, fue su Salvador y es su Salvador hasta ahora. Y vamos a conversar todos los temas y vamos a hablar acerca del hecho que no vamos a adorar a María. Ella no quiere nuestras alabanzas, ella no quiere nuestras oraciones. Ella quiere que oremos a Dios, a Jesús. Por causa de todo lo que su Hijo hizo por nosotros, Él abrió las puertas del cielo para nosotros. No necesitamos una mediadora, porque tenemos un mediador en Jesús, el Dios hombre. ¿Eso tiene sentido? ¿Sí? Si tienen más preguntas acerca de ese tema, yo sé que algunos de ustedes, especialmente en el grupo de chat, están conversándome acerca de eso y podemos hablar acerca de eso en privado después de la clase. Llámeme nomás o mándeme un mensaje. No hay problema en eso. Sí, Pastor Sí, Nathan, sí. nada más un comentario acerca de lo que hablaba de la Virgen María y respecto a los católicos. Como dice usted en Latinoamérica y más en México,
en la región que estamos nosotros, que es la región occidente, luchamos contra barreras muy fuertes, porque pues aquí Ujú, es un pueblo muy, no, posiblemente me exceden en los comentarios, pero hay que llamarles guadalupanos en vez de cristianos, porque creen más en la Virgen María que en Dios mismo. Entonces, con tantas ujú. citas bíblicas que habla de que Dios es el único, en este caso Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres, es muy difícil recalcar eso. Yo no lo que dirían los compañeros, que los católicos tienen una oración que se llama la Magnífica. Eh, en esa oración de la Magnífica, precisamente está en Hechos, que son las alabanzas de María. Ahí habla con lo que dijo usted, de que ella necesita un Salvador. Ujú. Entonces, obviamente, pues es mujer, Ujú. es humana, y Sí, pues es pecadora como todos nosotros. sí, sí, sí. Y pues ella tenía el privilegio de ser la madre de Dios. Wow, qué privilegio de la mano de Dios que recibió. Entonces, vamos a reconocer eso. Fue un privilegio para ella. Am, pero no vamos a orarle a ella, no vamos a sacrificar algo a ella, no vamos a considerarla una intercedora, una mediadora, porque eso no es bíblico. Ujú. Gracias. Sí, por nada. Vamos a continuar con la lección 2. Vamos a tomar unos 40 minutos en eso, tal vez un poco menos porque hemos tenido una conversación buena acerca de estas preguntas. Entonces vamos a empezar con una pequeña charla. Toda la Biblia es lo que llamamos cristocéntrica. Todo se enfoque en Cristo. Ese término significa que toda la Biblia apunta y se trata de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento miraron hacia la salvación futura que Jesús lograría. Nosotros en la era del Nuevo Testamento miramos hacia el pasado, a la salvación que Jesús logró. Tenemos la misma confianza, tenemos la misma fe, pero apunta en direcciones opuestas. Ellos miraban hacia el futuro y nosotros miramos hacia el pasado, pero tenemos la misma confianza sencilla en las promesas de la salvación de nuestro Dios Salvador. Ya que Cristo es la figura histórica más importante de la Biblia, vamos a pasar algunas lecciones examinando a Él y su obra en detalle. Jesús es el fundamento de la iglesia y sobre él todo está construido. En Mateo 16, Pedro confesó esta verdad fundamental y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrán vencerla. Jesús no estaba poniendo a Pedro como el Papa en esta declaración. En cambio, él estaba hablando de la verdad fundamental que Pedro acaba de confesar. La llegada de Jesús en la Navidad, que vamos a celebrar pronto, fue el punto de división en la historia. Incluso la forma secular de contar los años en la sociedad occidental utiliza la fecha aproximada del nacimiento de Jesús como punto de partida. Contamos años ¿No habías antes de venido? Cristo y después de Cristo. ¿No habías venido? Jesús es nuestra esperanza eterna, como confiesa Mateo 1:21. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una pregunta hasta aquí.
Si no, continuamos con las preguntas. De hecho, tenemos muchos versículos bíblicos que vamos a leer. Entonces, porque estamos examinando la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Y tenemos mucha evidencia en la Biblia. De hecho, hay más que vamos a ver hoy, pero obviamente solamente tenemos 1 hora y un poco más. Pero así es el comienzo de nuestro estudio. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Yo Adelante. lo necesitamos porque la ley de Dios nos muestra que somos pecadores, completamente pecadores. No, Ujú, no poseemos la perfección que Dios demanda ujú, y por esta causa, lo que merecemos por ser pecadores imperfectos es la muerte. Y por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a esa santidad y perfección que Dios exige. ujú, Necesitamos un Salvador. ujú. Muy bien, gracias, Emanuel. Y en el grupo de WhatsApp, grupo de chat, dice, porque somos pecadores, tenemos naturaleza caída, pecadora. Hacemos lo malo. Sí, exacto. Muy bien, gracias. Ahora vamos a profundizarlo un poco más. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Tal vez saben un versículo bíblico que se trata de eso. En el chat dice, por desobediencia, sí, la desobediencia de nuestros padres, nuestros antepasados, Adán y Eva. Dice en Romanos, y Romanos es un libro hermoso. Si quieren estudiar un poco de la doctrina, las enseñanzas de la Biblia, wow, Romanos es increíble. Hay que ir lentamente a veces porque es muy denso y muy bueno. Dice aquí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, y por medio del pecado entró la muerte, oh no, sufrimos por el pecado que ha llegado al mundo. Así la muerte pasó a todos los hombres y obviamente eso incluye a todas las mujeres también, la humanidad, por cuando todos pecaron. Ujú. La muerte física, la muerte espiritual. Muy bien. Sí, y ahora vamos a desviar un poco para ver uno de nuestros enemigos, el diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Quién tentó a Adán y Eva? Pues el diablo lo hizo. ¿Y quién es? No tenemos mucha información acerca del diablo, pero tenemos algunos versículos que nos dan algunas pistas, algunas evidencias. Dice en la segunda de Pedro 2:4, es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Entonces el diablo y sus demonios fueron ángeles antes. Judas 6 dice, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Entonces, no sabemos cuándo fue esa batalla muy grande. Tenía que ser después del día 7 porque Dios había dicho que todo era bueno. Sí. Entonces, el diablo no entró en el mundo o no rebeló antes del día séptimo de la creación, pero después del día séptimo y antes
de la caída de los seres humanos en el pecado, ellos tenían una batalla en contra de Dios. Ellos querían más que lo que Dios le habían dado. Entonces Dios los venció y los condenó al infierno. Y por un tiempo tienen un poco más libertad y están en la tierra tentando a otras personas porque quieren más personas sufriendo en el infierno con ellos. Sí, pastor, Sí, tengo una duda. ¿Le puede regresar los versículos anteriores? sí. Sí, en segunda de Pedro 2:4 dice que es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Algo platicó usted acerca de eso, donde los tienen, también que en Judas 6 dice que incluso los ángeles que no cuidaron su unidad, sino que los abandonaron su propia mansión, los han retenido. Algo explicó usted de eso, que es lo que siempre me ha sembrado mucha duda. Si los tienen retenidos en prisiones, en mansiones en mansiones oscuras, y donde los ángeles los están cuidando, no entiendo. Bueno, la naturaleza es muy, muy difícil y la mente es mucho más. ¿Puede explicar un poquito más el por qué les da poca libertad para que nos puedan atacar? Sí, pues yo no puedo leer la mente de Dios en todo caso. Puedo decirles un poco, a veces solamente pensamos en el infierno como si fuera un lugar muy físico. Entonces, tal vez vamos a encontrar el infierno en el centro de la tierra o en el centro del sol o algo. Personas tratan de pensar, oh, es un lugar muy físico. Pero no necesariamente a los diablos, a los demonios, los ángeles son espíritus. Entonces, no entendemos eso muy bien, pero en algunos versículos en la Biblia dice que los ángeles que nos están cuidando ahora, entonces están aquí presentes alrededor de nosotros, están aquí. La Biblia dice que ellos siempre, siempre ven la cara de Dios. Pues, ¿cómo puede ser? Yo estoy aquí, los ángeles están aquí y Dios, nosotros tratamos de imaginar el cielo siendo muy, muy arriba, tal vez en las estrellas y todo, pero con las dimensiones y otras cosas que no entendemos muy bien, eso tiene que ser cierto. Los ángeles están aquí con nosotros ahora y también ven la cara de Dios ahora en el cielo. Entonces, no sé, tal vez está en otra dimensión, en el mismo lugar donde estamos nosotros. Pues no estoy hablando cosas que he encontrado en la Biblia, pero queremos ver lo que la Biblia dice y conformar nuestras mentes a lo dicho. Entonces, a veces pensamos demasiado como si fuera un lugar muy físico, el infierno y el cielo. No sé si me hago entender. ¿Qué dicen? Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. O sea, sí le entendí un poquito lo que trató de decir. Pero sí, también yo creo que diré, la pregunta la hice un poquito mal. Eh, Aquí dice en 2 Pedro 2:4 que los tiene encarcelados, Ujú, vamos, ujú, a oscuras en prisión, los tienen prisionados. ujú. El asunto, usted habló de que les da libertad, libertad, les da un Pues poco de libertad a Dios, hasta cierto punto, hasta cierto, hasta cierto cierto punto, sí, punto. para que nos puedan, en este caso, tentar. Entonces, ese es el punto, pero sí, ya quedó entendido, lo tenemos que entender porque a veces pensamos demasiado. Sí, está bien, entendido, pastor, entendido. Sí, sí. Y lo siento, no puedo darle una respuesta Pastor, completa, No, porque está perfecto, pastor, no estoy en lo el entendí bien, cielo. está muy bien, gracias. Sí, pastor, sí, Emanuel.
agregar algo aquí, una explicación muy breve, no, sobre esto que pregunta Martín, Ujú, que si bien Dios no perdonó a los ángeles, y al referirse que los lanzó a oscuras prisiones, podemos entender el texto que en sí no está hablando ya del castigo o la condenación ya efectuada, sino que los retiene en prisiones oscuras al decir que ya están condenados, pero no que ya están sufriendo esa condenación. ujú, Por eso también Judas lo dice, que los ha retenido para siempre, es decir, ya están condenados. Desde el ujú, momento en que se han revelado, la condenación ya la tienen, ujú, para que en un futuro esa condenación ya sea efectuada. Sin ujú, embargo, la condenación aún no es efectuada, sino hasta el día del juicio. ujú. Gracias, Emanuel, por la observación y el comentario. Sí, algunas Sí, células de retención, tal vez. perfecto. Sí, está muy bien contestado, sí. Algo dudas, pero sí tiene razón, Emanuel. Está Ujú, muy bien. Y gracias, Emanuel, y gracias, Pastor. ujú. Muchas Por nada. gracias. Vamos a seguir. Entonces, tenemos un versículo más acerca del diablo, un poco más am, acerca del día de juicio. Dice, y entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y tristemente, personas quienes no creen, quienes han rechazado a Dios, van a ir a un lugar que no fue preparado para ellos, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos no deben estar allí. Jesús murió por ellos, pero rechazaron. Y por eso queremos compartir la palabra de Dios con otras personas. A ver, ¿quién levantó su mano? Adelante. Yo, Nathan, yo, Marco. Adelante, Marco. Una inquietud en cuanto a la prisión y a todos aquellos que hacen males que están retenidos. Podremos hablar también de las personas acá que hacen maldad y que están en prisiones, guardando prisiones por el hecho de hacer maldades como parte de ese conjunto del mal que desechó Dios. Ellos también están esperando, o sea, igual, así estén en prisión o estén ahí, están esperando el juicio. Todos estamos esperando eso, Ujú, ¿sí? ujú. Sí, Como sí, maldad o como bondad. sí. Y nosotros, ¿Puedo quienes hacer eso? estamos en Cristo, tenemos mucha esperanza y tenemos mucho consuelo en el día de juicio. No tenemos que tener miedo del día de juicio porque estamos en Cristo, cubiertos de Cristo y su perfección. Ujú. Muy bien. Gracias. Continuamos. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos? Ustedes dijeron que no, y están correctos. Tienen razón. Si quieren un versículo o un capítulo muy bueno acerca de eso, si están conversando con alguien quien no entiende la maldad y la naturaleza pecaminosa de cada ser humano, puede llevarle a él a Romanos 3, especialmente 10 a 18. Dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y su lengua y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. No conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso fuimos nosotros de naturaleza. No hay nadie que puede acercarse a Dios.
además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia que Jesús es el verdadero Dios? Entonces estamos pensando en la divinidad de Dios, que Jesús es Dios. Y podemos pensarlo en algunas categorías. Ya hemos mencionado algunas de las categorías. La primera es, ¿cuáles son algunos de los nombres que tiene Jesús que prueban su divinidad? Pues el Mesías y también Emanuel. Sí, excelente. Emmanuel es la primera que tengo aquí. Mateo 1:23 dice Emmanuel. Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. También vemos en Romanos 9:5, Cristo o el Mesías es Dios. También en la primera de Juan 5:20, este es el verdadero Dios, hablando acerca de Jesús. Otros nombres, Príncipe de Paz, como dice a Pedro Javier, Emmanuel, el Verbo. Muy bien. Aquí en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, del Dios viviente. Pero también podemos pensar en otra categoría, los atributos que tiene Jesús. ¿Cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? Perdón de pecado. El perdón de los pecados. Sí, Él puede perdonar. Y de hecho nos da el privilegio de anunciar el perdón de los pecados, porque los pecados rompen la relación que tenemos con Dios y Él nos perdona a través de los méritos de Jesús. ¿Qué más? Pues simplemente que da la vida eterna, como Dios Todopoderoso, lo cambiará un atributo como un poder divino, como un poder que tiene Dios mismo, la resurrección de la vida eterna, la resurrección y la vida eterna, pues. Ok, sí, sí. Solamente Dios puede regalar regalos tan grandes. Tal vez también podemos pensar en algunas de las características que tiene Dios. Por ejemplo, en Juan 1:2 dice, la palabra estaba en el principio con Dios. Y sabemos que Dios creó el mundo y el universo de la nada. Entonces, antes de la creación, no existía nada excepto Dios. Entonces, si la palabra, que es otra palabra para Jesús, el verbo, si Él estaba con Dios en el principio, Él es Dios. Él no es una creación de Dios. Él es Dios. También en Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y la única entidad que no cambia es Dios. Él no cambia. Entonces, si Jesús no cambia y nunca ha cambiado, eso quiere decir que Él es Dios. También Pedro Javier dice en el chat que todo lo que dijo antes de su muerte se cumplió y resucitó. Exacto. Entonces, Él hacía algunas promesas, prometía algunas cosas, muchas cosas, y Él cumplía con todas las profecías en el Antiguo Testamento
y él cumplía con su promesa de resucitar de entre los muertos. También tenemos Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Una persona quien tiene todo ese poder es Dios. Y una categoría más que tenemos son las acciones que Jesús hizo para probar que Él es Dios. Y si leyéramos todos los evangelios, encontraríamos muchos milagros. Y Juan 20, 31 nos dice por qué hizo milagros, por qué hizo maravillas. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Una pregunta hasta aquí acerca de la divinidad de Jesús. Yo no tengo una pregunta, pero sí quisiera decir que el hecho más bonito fue cuando Jesús vivió a Lázaro Ujú. y, bueno, demostró, porque dijo, de aquí van a saber que yo soy el Hijo de Dios, y resucitó a Lázaro. Pero el hecho más grande que nosotros podemos tener y la confianza y que podemos tener en Jesús es que Él resucitó, y Ujú. eso es que venció la muerte y no tenemos, bueno, ese es el hecho más importante, y no tenemos nosotros por qué temer a la muerte, porque Él nos demostró que la muerte fue terminada para Él y para nosotros, que nos da nuestra esperanza. Sí, muy bien, excelente, gracias. Definitivamente el milagro más grande de Jesús fue su propia resurrección. Muy bien, gracias. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero hombre? Ahora estamos considerando la humanidad de Jesús. ¿Pueden mencionar algunos ejemplos? Hemos visto algunos en las preguntas de repaso. ¿Dónde llama la Biblia a Jesús un hombre? Tenemos algunos versículos. En la primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Okay. Le llama a Jesús, le pone por nombre hombre, un ser humano. En el grupo de chat dice, cuando durmió descansando en la barca. Sí, como cada ser humano, él tenía que descansar. Pastor, Adelante. sí, otro es cuando, pues, como sabemos nosotros, pues, que nació de una virgen, de una mujer. Entonces sabemos que Jesús es un hombre por esa razón, porque Sí, nació sí. de una mujer. Nació como todos nosotros. Nacimos como seres humanos, sí. Y tenía antepasados como nosotros. Cada persona tiene antepasados, excepto las primeras personas, Adán y Eva. En Romanos 1:3 dice, Pablo dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, tenía antepasados, tenía familia humana.
Y Hebreos 2:14 dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y aquí vemos un poco la razón el por qué tenía que ser humano. Ujú. ¿Qué evidencia Sí. bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús es real? Oh, lo siento, le interrumpí. Bueno, es que no levanté la mano como dice usted, pastor. Aquí nada más en el versículo anterior Ujú, que habló de Hebreos, ujú. en Hebreos, ¿se le puede regresar, por favor? Sí. Así como los hijos eran de carne y hueso, también era de carne y hueso para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. Aquí, híjole, es tan hermoso reconocer que él siendo hombre, tenía que haber sido hombre Sí. para que pudiera pagar nuestro pecado, para Ujú, llevar la culpa que nosotros te merecíamos, pero también tenía que ser Dios para que no se cumpliera la maldición de ujú, Dios sobre Adán y Eva. ujú, Entonces, ay, caray, como dice usted, tan incomprensible, pero tan hermosa vez ujú. que recibimos de él esta salvación y todo ese amor, amor ágape, que nosotros no merecemos, pero que lo tenemos gracias a él. Sí, excelente. Am, Necesitamos un sustituto. Y si estamos jugando fútbol y queremos sustituir a alguien, tiene que ser del mismo equipo. Entonces Jesús tiene que ser de nuestro equipo para ser nuestro sustituto. Y por eso se hizo ser humano por Sí, así nosotros. es. Y tenía que ser Dios, y vamos a ver eso más adelante, para que su pago del precio contara por nosotros. Porque un menos ser humano no puede morir por todo el mundo, pero Dios puede morir por todo el mundo. ¿Qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús es real? Pues como usted mencionó, nació de una mujer. También vemos que Jesús creció y se fortaleció en Lucas 2:40. Y Hebreos, que acabamos de leer, él también era de carne y hueso. ¿Y qué cosas humanas normales hizo Jesús? Pues tenía sed, durmió, tuvo hambre, se cansó. Sí, todo eso. Él es Pastor, completamente hombre y completamente Dios. Adelante. y se podría decir que también fue bautizado. Sí, pues para Y cumplir cuando, toda la justicia se bautizó. Ujú. No porque sí, él tenía pecados, pero para cumplir la justicia de Dios. Pastor, Sí, ¿puedo agregar una más? por Que supuesto. también el Señor Jesús se enojó. ¿Recuerdan cuando echó a toda la gente Ujú, de la iglesia, de la casa de Dios? ujú. Que les dijo que ese lugar no era cueva de ladrones. Sí, También él se enojó. su enojo era perfecto. Cuando nosotros tenemos enojo, está contaminado con nuestros pecados, pero su enojo es perfecto. A, a veces tenemos que tener cuidado con las emociones que mostró Jesús, porque también Dios tiene hasta cierto punto emociones, porque Él amó al mundo. Eso es una emoción. Él Así también es. se arrepintió por haber creado a hombre antes del diluvio. Entonces vemos un poco de la conexión con las emociones, pero sí, podemos ver Jesús ahí ah, sacando a los vendedores y sus mesas y sus animales y todo, y vemos un ser humano ahí haciéndolo.
Ujú. Así es. Puede ser muy, cuando tenemos las historias en mente, casi podemos vivirlas. Ujú. Sí. Pastor, Sí, ¿puedo comentar algo sobre este tema de la ira de Jesús? sí. Bueno, yo más que catalogarlo como característica humana de Jesús, su ira, más bien la pondría como un atributo divino de Jesús, ya que, como usted mencionó, la ira de Jesús no fue injustificada, sino que tuvo justa razón de enojarse. Y Él es el único, como Dios, de manifestar ese enojo y de juzgar de manera perfecta, ya que Él no hizo un juicio hipócrita, sino un juicio justo, valga la redundancia, Ujú, hacia los mercaderes. ujú. Entonces, Sí. esa ira es más divina que humana, Ujú, porque nuestra ira humana es injustificada, como dice Romanos, porque no hay diferencia, ujú, por cuanto todos pecaron. Entonces, no podemos compararnos nosotros con otra persona, ya ujú, que ambos estamos en la misma condición. ujú. Gracias, Emanuel. Ujú. Y en el día de juicio vamos a presenciar la ira de Dios en contra de todos los incrédulos. Y es una ira muy justa. Y vamos a ver su gracia sobre nosotros, porque nosotros reconocemos que nosotros mismos merecíamos el mismo castigo, pero por la gracia de Dios, Él nos salvó. Ujú. Muy bien. Hemos tocado esta pregunta antes, pero ¿por qué Dios tenía que ser verdadero hombre y verdadero Dios? Porque Jesús tenía que ser verdadero hombre y verdadero um, Dios. Hemos tocado eso un poco, entonces vamos directamente a los pasajes. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, frase clave, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces Jesús tenía que obedecer la ley como un ser humano para ser nuestro sustituto. No hubiera contado si él no hubiera sido ser humano por nosotros. Él tenía que ser del mismo equipo. Él tenía que ser de la misma familia. Él es nuestro hermano y nos da mucho honor por sus acciones. También tenemos aquí, hemos visto este versículo, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, de la misma familia. Y Salmo, porque tenía que ser Dios, Salmo 49, 7 a 8 nos da una pista con la respuesta. Hablando de los seres humanos, ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Entonces, Él tenía que ser Dios para pagar un precio tan alto. Un mero ser humano no puede salvarse a sí mismo. Y por supuesto no puede pagar la deuda de toda la humanidad en el pasado, el presente y el futuro. Gracias
a todos. Si tienen algunas preguntas, y lo siento, yo tenía que hablar demasiado hoy porque teníamos mucho contenido, muchos versículos. Entonces, gracias por su paciencia en todo. Les prometo que voy a dejarles hablar más en las No, siguientes lecciones. pastor, está perfecto. Es que este tema es muy interesante, de verdad en el caso mío muy personal, y yo creo que debe ser entre todos, es el meollo del asunto, como decimos por acá, es la clave para poder decir que yo soy pecador y que necesitamos un Salvador. Entonces, ojalá y todos, pudiéramos comprender esta razón. Es bien importante, usted sigue hablando. Gracias. Roberto, usted levantó su mano. ¿Quiere comentar? Si no, ok. Entonces vamos a continuar con nuestra oración para concluir la clase. Oh, voy a ver el chat. A ver. Dice, ¿cómo recibir a Cristo en la vida? Pues cuando estamos hablando la palabra de Dios, vamos a chocarnos con la ley de Dios. Y la ley es el mensaje amargo que nos dice que merecemos la ira de Dios para siempre en el infierno. Merecemos el castigo de Dios. Y eso, wow, nos choca, nos golpea, nos mata. Cuando toquemos fondo, Jesús viene con su dulce evangelio, su mensaje dulce. Y dice, Jesús hizo todo por usted. Usted no tiene que hacer nada. Y ese dulce mensaje tiene poder para poner una confianza sencilla en nuestro corazón. Entonces, a través del evangelio, recibimos como regalo la fe en Jesús como nuestro Salvador. Vamos a concluir con una oración. A Dios Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, para ser nuestro Salvador. Necesitábamos un Salvador quien era así, porque necesitamos un sustituto y necesitamos un Dios Salvador para salvarnos. Ayúdanos a apreciar ese hecho cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos un fin de semana bastante largo porque tenemos clase lunes y miércoles. Entonces, la próxima vez que nos vemos, Dios mediante, es el lunes. Y voy a colocar en el grupo de WhatsApp la tarea que consiste de un video de las preguntas y de una lectura bíblica. Y gracias por su preparación. Eso ayuda en las clases. Gracias por eso. ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos? Si no, vamos con Mario. ¿Quiere despedirse del grupo? Sí, mi hermano, gracias. Y que entendiéndome cada vez más, o sea,